os voy a preguntar cosas. ¿Cómo era la primera escuela? ¿Qué os gusta de vuestro cole? ¿Cómo serán las escuelas en el futuro? Exámenes, sí o no. Deberes, sí o no. Amigos, sí o no. Vamos a hablar de la educación basada en evidencias en el cazador de cerebros. Te esperamos. Si estás viendo esto, es que eres una mente inquieta. Ya somos dos. Me llamo Pérez Tupiñá y quiero investigar cómo la ciencia intenta solucionar grandes problemas globales, explicarnos cómo funciona el mundo y hacernos más felices. Y para ello, busco cerebros que estén en la mismísima frontera del conocimiento, para que nos cuenten lo que saben. Bienvenidos. Tener en cuenta la ciencia para diseñar estrategias educativas es un trabajo todavía en desarrollo, pero ya se han identificado algunas actuaciones de éxito educativo, como las que recoge el proyecto europeo Included, y que conoceremos en la comunidad de aprendizaje Joaquim Ruyra, un ejemplo convertido en escuela milagro. De momento, aplicar la ciencia a la educación nos está dando muchos dependes, y es normal, porque cada niño y cada entorno son circunstancias diferentes, pero no por eso debemos rechazar a tener una educación al menos guiada por las evidencias, porque además empieza a verlas. A nivel europeo hay un proyecto llamado Included que habla de 6 estrategias que realmente mejoran los resultados de la educación. Han participado 14 países europeos y el coordinador ha sido Ramón Flecha, que defiende el modelo de comunidades de aprendizaje. Quedamos con él en el humilde barrio de La Florida, en l'Hospitalet de Llobregat, para conocer los secretos de la Escuela Milagro. ¿Cómo estás? Y este éxito es por unas actuaciones determinadas, ¿no? Exactamente, las actuaciones de éxito que están dentro del proyecto Comunidades de Aprendizaje y que en muy diferentes tipos de contextos dan las mayores mejoras de resultados. Y esto, que es por lo que estamos contigo, ¿eh? O sea, esto lo habéis demostrado empíricamente, que trabajar de esta manera realmente da mejores resultados que trabajar de otra. Sí, sí, con las evaluaciones que se les hacen en diferentes países a estas escuelas dan esas mejoras, que nosotros enviamos a evaluación en revistas científicas, incluyendo Cambridge, etcétera, y las aprueban. Ajá. Será un poco complejo, imagino, pero ¿cómo se puede medir el éxito educativo? Imagino que no son solo las notas. No, claro, no son solo las notas que ponen dentro de los colegios, también son los test de conocimientos que hacen las administraciones, pero también son las pruebas que dentro de los centros hacemos en cuanto a disminución de conflictos, mejora emocional, más felicidad de los niños y de sus familias. Me parece muy interesante lo que has comentado, de que estas actuaciones son exitosas en muchos lugares, incluidos en barrios muy humildes como este, ¿no? Por supuesto, y además la introducción de las familias a ayudar dentro de la escuela hace que también cambien los domicilios. Por lo tanto, que a partir de ahí también cambian los barrios, por pobres que sean. El Joaquim Ruyra es una escuela de primaria con un 92% de alumnos de 30 nacionalidades diferentes que desde hace 10 años se regula como comunidad de aprendizaje. En 2009, el 50% de los alumnos del Joaquim Ruyra estaban en lengua muy por debajo de la media catalana. Pero en 2017 superaron todas las expectativas y los resultados estuvieron muy por encima de la media. ¿Cómo lo han conseguido? Aplicando las actuaciones de éxito basadas en evidencias científicas, es decir, grupos interactivos, tertulias dialógicas, formación de familiares, participación educativa de la comunidad, modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos y formación dialógica del profesorado. En España ya están en funcionamiento 225 comunidades de aprendizaje en prácticamente todas las comunidades autónomas. Esta clase en concreto están haciendo grupos interactivos de matemáticas. Es decir, los alumnos, todos los chicos y las chicas, se dividen en 4 grupos. Cada actividad se desarrolla en un total de 20 minutos, por eso tienen un crono que les va ayudando a gestionar el tiempo. Y cada actividad pertenece a una dimensión diferente, por lo cual hay niños que están resolviendo actividades de geometría, otros de numeración, otros resolución de problemas. Todo es trabajo en grupo. Es mucho más eficiente este modelo, como lo demuestran todas las evaluaciones, por ejemplo, externas de las pruebas de diagnóstico.
logran mejores resultados que en escuelas privadas de élite. Este concepto es muy importante, porque, y creo que es uno de los mitos de la educación, de ir separando a los buenos para que se desarrollen más entre ellos. Es un error. Es un error. Así nunca serán excelentes. Y está demostrado que es un error, ¿no? Está demostrado. Hace muchos años que está Sí, demostrado sí, claro. que la segregación y no la partición por niveles de competencia es un error. Pero no solo es un error para los que van más atrasados. Así los adelantados nunca serán brillantes, porque les quitamos el principal recurso, y es que expliquen los conceptos de matemáticas a otros que tienen más dificultades, que es como más se desarrolla la inteligencia matemática. Hace años que se ha demostrado que es un error, pero se continúa haciendo. Exactamente. Esto... Reconozco que cuando entré en clase pensé, qué desorden, qué cachondeo. Pero luego veías a los alumnos implicadísimos, trabajando en equipo, muy concentrados, ignorando las cámaras y lo que pasaba a su alrededor, en una clase de mates que es muy diferente a las clases de mates que yo había tenido. Y aquí es importante, porque yo sí que aprendí matemáticas, pero quizás solo aprendí matemáticas. No aprendí a trabajar en equipo, a tener más creatividad, a exponer. Y esto es lo que se dice de que la escuela no debe enseñar solo conocimientos, sino también competencias y habilidades. Nosotros siempre explicamos que comunidades de aprendizaje, que es en el proyecto en el que nos enclavamos, no es una metodología, pero sí que es una manera de organizar el aula. No solamente están los alumnos y los maestros, sino que tenemos voluntarios de todo tipo. Tenemos familiares, tenemos exalumnos, tenemos profesores jubilados, tenemos vecinos del barrio. Por tanto, es una escuela que está abierta en todas las horas del día, donde la gente viene a hacer formación propia, donde la gente viene a participar de las aulas, viene a participar de comisiones donde se deciden las cosas importantes de un centro, porque entendemos que la escuela forma parte del barrio y que los niños y las niñas que están escolarizadas son del barrio. ¿En qué es diferente esta escuela o vuestras clases de otros colegios? Porque trabajamos en grupos interactivos. Porque así aprendes de los demás. Somos de muchos países y podemos aprender de uno. Y podemos aprender muchas diferentes religiones. Nuestra escuela es como un pequeño mundo. Alumnos del año pasado de sexto vienen del instituto aquí para ayudarnos. Oye, ¿y tenéis exámenes? Sí. ¿Y deberes? ¿Deberes? Deberes como- tenemos cada día. ¿Y utilizáis tecnología? ¿Tablets, ordenadores? Sí, robots. Utilizamos robots, tablets, ordenador. Aquí no hay nadie que se quede solo. Nunca dejamos atrás a nadie. Ese es nuestro lema. ¿Cuál es vuestro lema, dice? Bueno, ese me lo acabo de inventar. No sé cuál es nuestro lema, pero yo creo que es ese. Nunca dejamos a nadie atrás. Ah, muy bien, muy bien. Las evidencias ponen al descubierto los mitos falsos en educación o edumitos. Hay muchos, como que solo utilizamos el 10% del cerebro, o el efecto Mozart, o los estilos de aprendizaje. Pero también hay otros más de organización. Por ejemplo, separar alumnos por diferentes niveles es peor, o que el nivel educativo de los padres determine los resultados de los hijos. Y por último, no todas las innovaciones educativas tienen por qué ser efectivas. Un profesor que nos esté escuchando, ¿cómo puede él, igual debería hacerlo el director del centro o quien sea, pero él, si tiene interés, ¿cómo puede saber si una estrategia determinada es un edumito o es una realidad? Tiene varias formas. La principal, pero no estamos acostumbrados en España todavía, es mirar las revistas científicas. Ahora, si no tiene eso, lo que tiene que hacer es ver cuáles son las escuelas en España que están mejorando los resultados. Y ahí verá, ¿no?, cuáles son las actuaciones educativas de éxito que están generando esos resultados, ¿no? Y luego, pues también otra fórmula es decir, bueno, pues me voy a la consejería, a la dirección de educación de la Comisión Europea, que me está haciendo una maleta para mí, para mis recursos, ¿no? Pues voy a ver qué pone. Y allí también tiene las actuaciones de éxito. Pero si ese profesor que nos está escuchando, profesora, todavía no las conoce, no es por culpa suya, es porque en la formación del profesorado inicial y permanente se han ocultado esas evidencias. Porque entonces los negocios de los edumitos no funcionarían. Flecha cita un punto que todos los entrevistados mencionan, y es que hay mucho bluff y mucha gente opinando. Además, la idea de que la educación está fatal y tiene que cambiarse puede ser falsa
interesada porque esto crea una necesidad y se pueden vender más herramientas. A los profesores se les tiene que empoderar, no dándoles recetas, sino aprendiendo a cocinar para que ellos puedan adaptar toda esta teoría, que es muy útil, a las necesidades particulares de su aula. Salimos del colegio y me las di de profesor. Improvisé un examen, miré al retrovisor. El huevo, la gallina, pregunté qué fue primero. El niño dijo el pollo, así de claro, le sus huevos. Ojo en el recreo, pórtate bien. Habrá quien quiera darte una lección. Olvídale. Al salir de la ciudad quise hablarle del comienzo, no de Adán y Eva, sino del espacio inmenso.